El socialismo fue un sueño. El socialismo es una utopía irrealizable. Hola mi gente, este video trataremos de hacerlo corto, no muy largo para que las personas lo puedan descargar en Cuba de querer y sea más ameno para las personas, porque el tema que nos trae es un tema que es infinito. Hay tanto material que usar y comentar que sería infinito el tema. Eh, el tópico es la semana pasada, la mesa redonda donde Canel y sus cuatreros, como de costumbre, como nos tienen acostumbrados, con su desfachatez y su desvergüenza natural, eh, hablaron más de lo mismo, con la sección de que como no le pueden sacar un centavo a usted que no tiene nada, están preparando el circo para tratar de sacarnos a nosotros el dinero. Cuando digo nosotros, digo los cubanos que están en el exterior, sin importar en el país que estén. Y entonces pondremos unos fragmentos de lo dicho por ellos y bueno, haremos una breve explicación dentro de lo posible, poniendo fotos y videos y demás para demostrar los argumentos. Sin más, los dejo con el primer fragmento de los puestos por el títere mayor Díaz Canel. Elementos de contexto, en algunos elementos también que tienen que ver con el abordaje ideológico, con el abordaje político, con el aseguramiento político y con la manera en que tenemos que trabajar para apoyar toda esta estrategia. En primer lugar, decir que todos partimos de que estamos actuando en medio de un mundo que tiene una situación compleja que es totalmente desafiante y que nosotros trabajamos o la vamos a enfrentar con la convicción de que no podemos continuar haciendo lo mismo en un grupo de ámbitos de nuestra vida económica, que haciéndolo de esa manera no está dando los resultados que necesitamos. Esta estrategia se aprobó en una reunión la semana pasada del Buró Político, presidida por su primer secretario, el general de Ejército Raúl Castro. Como han podido ver, mi gente, en este segmento, el puesto dedo Canel, sin ningún tipo de pudor, de sonrojo, con la desvergüenza, desfachatez, el descaro ese a que nos tienen habituados por los últimos 61 años, uh, reconoce que no lo están haciendo correctamente. El ejemplo más sencillo de que eso es verdad es la situación de pobreza extrema, la somalización a la que se ha llevado la sociedad cubana gracias al esfuerzo de la revolución. Porque si para algo han sido buenos ellos es para repartir la miseria a manos llenas, eso sí, muy generosamente. Para eso sí son buenos ellos, para repartir a manos llenas la miseria. Pero la cuestión es que estos individuos que llevan 61 años dilapidando recursos, cuantiosos recursos, lo suficiente como para haber puesto Cuba 10 veces en el país más desarrollado de este planeta, si nada más contamos el hecho de que para reconstruir toda Europa después de la Segunda Guerra Mundial se invirtieron de 15 a 20 mil millones de dólares en el Plan Marshall, y Cuba en los últimos 61 años ha tenido mucho más de 100 mil millones de dólares. Es ejemplo más que claro de que no se ha hecho lo que se tenía que hacer. Pero por supuesto eso tiene una lógica. El régimen te necesita pobre.
Y sin importar lo mucho o lo poco que tenga, usted va a seguir siendo pobre. Porque la mejor forma del control sobre la masa es a través de la barriga, a través del hambre, a través de la miseria. Porque para el régimen eso es un arma política, el control de las masas. Y es la forma más sencilla que ellos tienen de controlarte. Tenerte dependiendo 100% del Estado. Por eso es que todo esto que están haciendo ahora no lo están haciendo para sacarte kilo a ti que no tienes. Porque ya no tienen de dónde caerse muertos ustedes. Simplemente es para tratar de sacarle el kilo a todos nosotros que estamos aquí afuera. Y mi gente, la solución para todo este sin razón es muy sencilla. El régimen en su supuesta constitución, que no lo es, porque una constitución es un pacto social entre todos los aspectos de la vida social del país. Y eso que hay allí es simplemente el Partido Comunista, su visión impuesta por la fuerza, por la represión, por las armas al resto de la sociedad, cosa que es injusto. Y es sencillo para el ciudadano de a pie. Para poder resolver el problema en que estamos, de la miseria inducida que tenemos, porque la miseria que tiene el cubano es una miseria por decreto. Porque si en el artículo 5 de la Constitución, que ahí se lo pongo para que lo vean, el régimen, los comunistas, se llaman vanguardia organizada de la nación, y ellos son los únicos que tienen la voz política de la nación. En el artículo 30, que también se los pongo ahí, prohíbe la concentración de riquezas. Quiere decir que usted es pobre porque un grupo que se adjudica el derecho de reinar sobre otro, el resto de la sociedad, también se adjudica el derecho de decir que usted no puede tener ningún tipo de propiedad, ni riquezas, ni nada. Entonces, la única solución posible para resolver este tipo de situación es que usted, ciudadano de a pie, le diga al abusador del barrio que basta ya. El día que usted le diga a ese abusador no más abuso, no más represión, basta ya, estaremos hablando de otra historia. Pero mientras que ellos sigan planificando su vida y la de la sociedad, vamos a estar donde estamos. Está en sus manos, hermano mío, resolver el problema. Ahora les pondremos otro fragmento de la misma sección de intervención de Díaz-Canel y seguiremos comentando el tema. Sacan de contexto frases para ridiculizar esfuerzos, hablan de un apartheid económico. Se puede cuestionar de apartheid económico en un país donde el gobierno todos los días se preocupa cómo le llega la mayor parte de las cosas posibles a todos por igual. En este fragmento de video que pusimos de la intervención del puesto de dedo en la mesa redonda, él protesta porque supuestamente nosotros sacamos de contexto lo que él dice y nos burlamos de él. Pero mi gente, ¿cómo no hacer un meme con esto? No tenemos que tener limón en el país, la limonada es la base de todo. ¿Ustedes creen que después de un comentario como este,
que cualquier presidente real de cualquier país de este planeta, que se respete, por supuesto, porque como estos sujetos los hay peores, en vez de estar hablando de cómo resolver los problemas reales de la economía, cómo traer más inversiones dentro del país, cómo lograr que el ciudadano pueda invertir más, pueda crear más puestos de trabajo, pueda lograr que la sociedad avance, despegue, se dedica a hablar este tipo de sandeces. Es merecedor del Oscar a la estupidez humana. Y por eso imagínate tú cómo prohibirle a un cubano que no le ponga, que no haga un meme como este que viene ahora aquí. La limonada es a base de todo, a base de todo, a base de todo, todo. Refresco en limón, refresco en limón, refresco en limón, refresco en limón. No lo tenemos tampoco. No tenemos que tener limón en el país. La limonada es a base de todo, a base de todo, a base de todo. Mira esto, Refresco en limón, jamás, refresco en limón, guarapo por la libre. tremenda hambre lo que hay de ser. Antes que nada, bueno, quería agradecerle a Luis por su meme y les recomiendo la página de Luis, tiene muy buen material ahí. Como pueden ver, este segmento que vieron anteriormente se caracteriza por la politización y la victimización de lo que estos sujetos hacen gala todo el tiempo. Ellos hablan de supuestamente una acusación sobre el apartheid económico que supuestamente ellos tienen. Y ahí es donde está el punto, porque no es supuestamente que ellos tienen un apartheid económico. La palabra apartheid es una palabra sudafricana que significa separación. Y curiosamente, esa palabra se encuentra como una figura delictiva en el Código Penal cubano, en la Ley 62, para ser específico, el artículo 120, que dice: crímenes de apartheid, artículo 120, incurre en sanción de privación de libertad de 10 a 20 años o muerte, lo que con el fin de instituir, mantener la dominación de un grupo ideológico sobre otro y de acuerdo con las políticas de exterminio, segregación y discriminación ideológica, imponga al grupo medidas legislativas o de otro orden destinadas a impedir su participación en la vida política, social, económica y cultural del país, y crear deliberadamente condiciones que obstaculicen su pleno desarrollo, rehusándoles a sus miembros los derechos y libertades fundamentales. ¿A qué le suena todo esto? ¿Acaso no es la realidad nuestra de todos los días en Cuba? Ahora, en honor a la verdad, el artículo 120 no se refiere a cuestiones ideológicas. El artículo 120 del Código Penal se refiere a cuestiones raciales. Y simplemente le hice el cambio para llamar la atención de ustedes. Porque nuestra situación del diario es el inciso B de ese artículo. Ahora, refiriéndonos específicamente al artículo, a este artículo, el inciso B, discriminación política. ¿Qué podemos decir de eso en la sociedad cubana hoy actual? Si nos remitimos a la ley que rige el país, que impusieron los comunistas, en el artículo 5 dice: el Partido Comunista de Cuba, único, martiano, fidelista, marxista, leninista, vanguardia organizada de la nación cubana.
Ellos se adjudican el hecho de gobernar, reinar a punta de bayoneta y sobre un río de sangre al resto de la sociedad cubana. Ahora, esto, mi gente, es simplemente segregación, apartheid político del duro. Y el Código Penal, porque toda ley suprema, ley fundamental, tiene sus leyes complementarias. El artículo 208 de la ley 62, Código Penal, dice: el que pertenezca como asociación o afiliado a una asociación no inscrita en el registro correspondiente incurre en sanción de privación de libertad de 1 a 3 meses o multa hasta de 100 cuotas. El artículo 209 dice: el que participe en reuniones o manifestaciones celebradas con infracción de las disposiciones que regulan el ejercicio de estos derechos incurre en sanción de privación de libertad de 1 a 3 meses o multa hasta de 100 cuotas. El inciso 2 dice: los organizadores de estas reuniones o manifestaciones ilícitas incurren sanciones de privación de libertad de 3 meses a 1 año o multa de 100 a 300 cuotas. Quiere decir que el Partido Comunista, en su apartheid político, no permite que otras personas registren ningún tipo de asociación. Entonces te multan o te sancionan por tú tratar de hacer algún tipo de actividad. Voy a ir explicando diferentes artículos de la Constitución y del Código Penal, y se los voy a ir poniendo de poco a poco para que ustedes tengan la visión de lo que estoy hablando. El que quiera más información se puede remitir tanto a la Constitución cubana como a la legislatura completa cubana. Ejemplos de discriminación de toda índole se sobran en cualquiera de los dos. En lo económico, según el puesto a dedo, que no hay ningún tipo de apartheid, no hay ningún tipo de discriminación económica en Cuba, vamos a hacer referencia al artículo 28 de la Constitución o de la ley del Partido Comunista. El artículo 28 dice: el Estado promueve y brinda garantías a la inversión extranjera como elemento importante para el desarrollo económico del país, sobre la base de la protección y el uso racional de los recursos humanos y naturales. Ahora, quizás en una sociedad normal, todos los países necesitan inversión, tanto nacional como extranjera. Pero el problema aquí es que en ninguno de los artículos de la Constitución o de la ley esa de los comunistas le da al ciudadano cubano personalidad jurídica. Ninguno. Y ningún cubano tiene derecho a invertir en su país más allá de un puesto de vianda. Quiere decir que el cubano no tiene derecho a participar en la economía real del país, no en la economía informal, porque todas esas patentes que el régimen ha autorizado en Cuba, las 168 patentes esas, permiso, se consideran más como economía informal que como economía real, esa que se reporta en el Producto Bruto Interno de las naciones. Quiere decir que este artículo nos convierte a nosotros automáticamente en ciudadanos de quinta categoría dentro de nuestro propio país. Dígame usted que me está oyendo en estos momentos si eso no es discriminación, o lo podemos decir apartheid económico. Ahora,
como toda ley constitucional, como todo artículo constitucional, tiene su ley complementaria. Ahora, veamos lo que dice la ley 118 de inversión extranjera. Vamos solamente a analizar tres incisos que dicen. El inciso I, que explica categorías. Entidad empleadora. Entidad cubana con personalidad jurídica facultada para concertar con una empresa mixta o de capital totalmente extranjero un contrato mediante el cual facilite a solicitud de esta los trabajadores necesarios, quienes conciertan sus contratos laborales con dicha entidad, quiere decir con la entidad empleadora. Al final vamos a hablar de cuestiones de salarios, porque también eso es parte del apartheid económico, social, político y cultural que el régimen cubano tiene contra los ciudadanos cubanos, contra ti, ciudadano de a pie, mi gente. Y recuerde, eso para el día que usted quiera. Ahora, el inciso L dice, inversionista extranjero, persona natural o jurídica, con domicilio y capital en el extranjero. Quiere decir que usted, ciudadano cubano, no tiene personalidad jurídica. La Constitución no se lo da. Pero sin embargo, el régimen le reconoce la plena personalidad jurídica a los extranjeros que vienen a invertir su dinero en Cuba, sin importarle al régimen si es por trata de blancas, por explotación de menores, por lavado de capital, producto del narcotráfico o de cualquier otra actividad ilícita. Porque en definitiva a ellos lo único que les interesa es el billete. Y cuando le molesta al individuo, por alguna razón, se inventan cuentos chinos, le descomisan toda la inversión al individuo, como ha pasado tonga de veces. Si esto es así con los extranjeros, imagínese usted que todavía no hay en el Código cubano una ley que proteja al inversionista nacional para todo este tipo de situación. Porque supuestamente ellos van a hacer la ley, según ellos explican en la mesa redonda, pero se va a facilitar que se pueda ir haciendo cosas. ¿Qué garantía tiene esa persona que el día de mañana, si el régimen vuelve a coger un poquito de respiro, no pase lo que pasó en los años 90? Que se inventaron la ley del maceta, la 148, para eliminar todo el capital que había en circulación en los particulares. Y como no hay un contrato, porque no hay posibilidad de que tenga personalidad jurídica, ninguna compañía, ni ningún representante extranjero, ni ninguna demanda vas a poder hacer porque tú no tienes personalidad jurídica. Y los contratos no son a través de esas compañías que te van a estafar, son a través del Estado cubano, que es el que te va a estafar. Así de sencillo. Ese es el gran plan económico del sistema. Eso es parte de la gran discriminación que hay. Ahora, el inciso M de la ley de inversión 118 dice: inversionista nacional, persona jurídica de nacionalidad cubana. Están hablando de las empresas del Estado, porque en el artículo 27 de la Constitución dice que la empresa estatal es el ente principal de la economía cubana. Usted, ciudadano de a pie, usted es un cero a la izquierda en todo lo que tiene que ver en economía en Cuba. Y no importa lo mucho que haga, lo mucho que quiera invertir, lo mucho que quieras justificarte el hecho que estás así como estás, porque el Estado te tiene como está. Porque todas estas legislaciones draconianas no fue Marco Rubio quien las hizo, fueron los legisladores cubanos en el Parlamento en Cuba. Quiere decir que el Estado cubano es responsable del apartheid, de la discriminación económica, social, política y cultural que tiene el pueblo cubano. Y continuamos. Ahora, otro
otro artículo en la Constitución que demuestra el apartheid económico que sufre el pueblo cubano es el artículo 30 de la Constitución de la ley del Partido Comunista. El artículo 30 dice: la concentración de la propiedad en personas naturales o jurídicas no estatales es regulada por el Estado, el que garantiza además de una cada vez más justa redistribución de la riqueza con el fin de preservar los límites compatibles. Esta personalidad jurídica que están hablando aquí se refieren a las cooperativas no estatales, no al ciudadano de a pie, no a usted, sino a las entidades no estatales en cooperativas. Ahora, ¿cómo regula el Estado para garantizar que usted no tenga un centavo, más allá de la necesidad de la supervivencia? En la ley 62, el Código Penal, el artículo 228, actividades económicas ilícitas. En todos los países, mi gente, hay regulaciones sobre las actividades ilícitas. Pero en todos los países estamos hablando de cuestiones de drogas y cuestiones de ese tipo, la trata de blancas, la prostitución, que en la mayoría de los países es ilegal, cosas de esas por el estilo. Pero en Cuba es las actividades de producción y confeccionamientos de cosas y la venta de mercancía. Esa es la actividad ilícita a la que ellos se refieren aquí. Porque en ninguna parte en este artículo se refieren a cuestiones de droga, cuestiones de prostitución y demás y demás. Ahora, como el régimen cubano sabe que el ciudadano cubano necesita sobrevivir el resto del mes robándole al Estado, y si no le roba directamente, le compra a alguien que robó, porque es la única forma de sobrevivir con los bajos y miserables salarios que tiene el ciudadano a pie. Entonces, en ese inciso, en el artículo 228, en el inciso 4 dice: no se consideran delitos los hechos previstos en los apartados anteriores cuando se trata de actividades de reducida significación económica. Quiere decir que mientras que usted roba para sobrevivir, el Estado no se va a meter con usted. Pero cuando usted coge un poquito más allá, que es la naturaleza del ser humano, tratar de vivir bien, tratar de prosperar, porque la esencia del ser humano es prosperar. Eso fue lo que nos sacó de las cavernas hace 10.000 o 15.000 o 20.000 años atrás. El hecho de querer prosperar, tener más, la iniciativa. Entonces, estos señores que cortan totalmente cualquier tipo de iniciativa, mientras que tú robes para sobrevivir, está bien, no hay problema con eso. Por supuesto, ellos embarajan el artículo con una escaramuza para el inciso 1 y 2, que es supuestamente que si lo haces con cosas ilícitas. Pero entendemos en Cuba cómo funcionan las cosas. Ahora, otra figura delictiva de las regulaciones económicas en Cuba es el enriquecimiento ilícito. En la sección tercera, el artículo 150. Otra figura delictiva en cuestiones económicas para regularte que tú no puedas acaparar o acumular riquezas para el bienestar tuyo y de tus familias y tus futuras proles. Es el artículo 230, especulación y acaparamiento. Podemos ver el artículo en el capítulo 10, receptación, el artículo 338 de la ley 62. Y varios ejemplos más que demuestran el apartheid económico, cómo el Estado regula que usted no tenga un centavo.
Porque recuerden como lo que dijimos anteriormente. El Estado te necesita pobre, bien pobre, porque es la única forma que ellos tienen de controlarte a ti y a ustedes como sociedad. Porque cuando usted tiene dinero en su bolsillo y su barriga llena, usted es un ente independiente. Y cuando el Estado llega y te dice que tienes que marchar por fulano tal y tienes que hacerle un acto de repudio a mengano tal, usted va a decir, no, ¿por qué motivo se los tengo que hacer? Yo soy independiente, yo no te necesito a ti para nada. Y por eso existe en el Código Penal cubano, en la Constitución cubana, todo este aparataje de leyes draconianas para mantenerte a ti. Quiere decir, Díaz-Canel, que en la ley cubana existe un sinnúmero de figuras delictivas creadas por ustedes, por los comunistas, por la legislatura comunista, para controlar a la fuerza el resto de la sociedad, porque los necesitan bien miserables. Ahora, en este mismo inciso, en este mismo artículo de la apartheid que estamos hablando, ya vimos la parte política, la parte económica, vamos a echarle un ojo a la parte social y cultural. Ahora, en lo cultural, cabe también decir en lo social, porque lo cultural y lo social casi viene con correlación. El artículo 62 de esa cosa dice: se reconoce a las personas los derechos derivados de la creación intelectual, conforme a la ley y los tratados internacionales. Los derechos adquiridos se ejercen por los creadores y titulares en correspondencia con la ley, en función de las políticas públicas. Ahora, ¿qué dice la ley 62, el Código Penal, de dichas creaciones intelectuales? Difusión, artículo 226. Difusión legal y uso no autorizado de inventos, propiedad intelectual. Incurre en sanción de privación de libertad de 6 meses a 2 años o multa de 200 o 500 cuotas o ambas. Inciso A. El inventor que, sin la autorización del órgano o funcionarios competentes, registre, facilite la divulgación o autorización o otros a usar en el extranjero un invento realizado por él en Cuba. El inciso B de dicho artículo 226. Cualquier otra persona que registre, divulgue o use en el extranjero sin la debida autorización un invento realizado en Cuba, independientemente de la razón por la que tenga conocimiento del mismo. Ahora, la cuestión muy sencilla. Una creación intelectual puede ser una maquinaria que revolucione la industria, que sea la próxima revolución tecnológica de este planeta, o puede ser una obra de arte, una obra de teatro, una vacuna que cure cuantas enfermedades haya en este planeta o vayan a haber en este planeta, o cualquier otra cosa. Es tu invención, tú la produjiste, es tuya, de nadie más. Pero el Estado cubano se adueña de ella. Usted no puede hacer con ella nada sin pedir autorización. Y como ustedes entienden cómo funciona Cuba, saben que la autorización no va a venir. Ahora, otros decretos que tocan el mismo, más o menos el mismo tema, es el decreto 370. Está en bocas de todo el mundo en estos momentos. Tomar fotos, tomar videos es una parte esencial de la vida cotidiana en cualquier país del mundo hoy en día con la tecnología. El selfie. Tirarse fotos de uno, tomar videos, montarlos en las plataformas. Eso es como que 2 y 2 son 4. Es algo súper natural para cualquier persona en este planeta, excepto para los cubanos, que te corresponden 4 meses
3 o 4 meses de tu salario por tomar un video, sobre todo cuando ese video está relacionado a los abusos que comete el régimen todos los días contra la población por violar los derechos políticos de la población en el apartheid ese que tiene el régimen cubano contra el pueblo cubano. Otro decreto más referente a lo cultural es el decreto 349, que limita a los artistas la libre expresión. Si no estás afiliado con el Ministerio de Cultura, usted no puede hacer ningún tipo de actividad cultural, performance o obras de teatro o lo que tú quieras. No estás autorizado si no es a través del Estado. Y esto lo hacen con el único y marcado objetivo de que los artistas no se manifiesten en contra del Estado. Porque si alguien llama la atención y puede traer gente detrás de ellos, son los artistas. Lo estamos viendo con el hecho de la muerte de Dani, el reggaetonero. La lamentable muerte por negligencia médica de Dani. Como los jóvenes han salido a expresar sus sentimientos de solidaridad con la familia y con el cantante que murió por negligencia del sistema de salud cubano. También está el decreto 389 que coartan tus libertades económicas. Porque este decreto, que es muy amplio, y como todo en la legislatura cubana, al no tipificar los hechos, deja muy abierto la posibilidad de sanciones. Quiere decir que si yo le mando ahora, porque yo soy un opositor, le mando a alguien en Cuba remesa para que se compre un pirulí o para que haga una manifestación o para que se compre un medicamento, para lo que sea, y la seguridad del Estado cubana le da la gana de decir que él es un terrorista porque está recibiendo de mí o de algún otro opositor dinero, esa persona puede ir a la prisión. Entonces, es increíble la cantidad de leyes, decretos que tiene el Código Penal, la legislatura cubana, para coartar las libertades políticas, sociales, culturales, económicas del pueblo cubano. Entonces, estos caraduras vienen y dicen que nosotros los estamos acusando a ellos, pobrecitos, de discriminar al pueblo cubano. Aquí tienen parte, porque no total, son cientos de artículos y leyes y decretos, leyes que te coartan tus libertades en todos los aspectos que contemplan los derechos fundamentales de los individuos en la Carta de las Naciones Unidas. Ahora, habíamos dicho que íbamos a tocar en lo último las cuestiones de salario. El artículo 42 de la ley de la ley fundamental del Partido Comunista de Cuba dice: todas las personas son iguales ante la ley, reciben la misma protección y trato de las autoridades y gozan de los mismos derechos, libertades y oportunidades, sin ninguna discriminación por razones de sexo, género, orientación sexual, identidad de género, edad, origen étnico, color de la piel, creencia religiosa, discapacidad, origen nacional, territorial o cualquier otra condición o circunstancias personales que implique distinción lesiva de la dignidad humana. Bla, 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 porque ya hemos visto arriba cuántas cosas te discriminan por diferentes cosas
todas esas leyes que el sistema tiene, y muchas más que son tan largas que harían infinito este video. Ahora, pero lo importante de este artículo son el párrafo final. Todos tienen derecho a disfrutar de los mismos espacios públicos y establecimientos de servicio. Asimismo, a recibir igual salario por igual trabajo, sin discriminación alguna. La violación del principio de igualdad está proscrita y es sancionada por la ley. Ahora, lo importante aquí es igualdad de salario. Porque según el régimen, en el discurso, en la falacia de discurso que pronunció Díaz-Canel, ahora Díaz, se preocupa mucho por el pueblo cubano. Y ellos no van a quitar las tiendas normales porque ellos están poniendo las tiendas por dólares. Y la cuestión es muy sencilla. Ellos no necesitan quitar las otras monedas simplemente porque por el hecho simplemente de pagarte en una moneda que no tiene valor alguno y te vende los productos de primera necesidad en otra moneda que no es la tuya, ya esa es la señal de discriminación más grande que el régimen cubano puede hacer contra ti, con ciudadanos de a pie. Ese es un acto de discriminación increíble. Porque según ellos, no te van a quitar los productos subvencionados, pero sin embargo, si te fijas 10, 20, 30 años atrás, el 90% de todos los productos subvencionados de esas épocas, hoy en día están en esa tienda que te están vendiendo por dólares, moneda por la cual tú no trabajas. Entonces, mi gente, eso es discriminación. No tiene otro nombre. Además, si a la cuestión del salario, que te están pagando una moneda que no tiene valor alguno, hay un hecho también. Según el artículo, no puede haber discriminación. Igual salario por igual trabajo. Ahora, recuerden que les voy a poner todas estas leyes, todos estos fragmentos, todo esto se los voy poniendo para que ustedes tengan idea de qué estamos hablando. Les voy a introducir también una tabla de valor salario del anuario estadístico del régimen del 2018, donde dice que establece que el salario mínimo promedio en Cuba es 776 pesos. Tomando de referencia el artículo 42, que dice que debe haber igualdad de salario con referencia al trabajo, la igualdad socialista, es muy importante recalcar este punto, igualdad socialista, y viendo esta tabla de salario-valor, debe significar que en Pinar del Río, un trabajador X de cualquier sector, otro trabajador X en las provincias orientales de ese mismo sector, debe ganar 776 pesos. Pero si vemos la tabla valor, hay una disparidad de cerca de 200 pesos de diferencia en salario entre lo que ganan las provincias occidentales y las provincias orientales. Y eso es discriminación, porque no hay igualdad de salario según la Constitución, basándonos en la legalidad socialista, que ya sabemos cómo es. Entonces, mi gente, todo eso es parte de ese apartheid que el régimen cubano tiene contra el pueblo y que se ofende mucho porque ellos son tan sensibles cuando nosotros de justo reclamo decimos que le están violando los derechos al pueblo cubano, que están discriminando al pueblo cubano. Otro ejemplo muy sencillo de discriminación fue cuando nos referimos hace un rato a la ley 118 de inversión extranjera, el inciso I, que
que explica lo que es una entidad empleadora. Y en resumen, esa entidad empleadora es un intermediario, porque eso sí, el Estado cubano es el mayor intermediario que hay de ese monopolio, de ese gigantesco monopolio que es el gobierno cubano. Entonces, en ese monopolio, ellos se adjudican el derecho de la contratación entre las personas naturales cubanas, porque recuerden, no podemos tener personalidad jurídica, la ley no nos lo permite. Entonces, esa personalidad natural no puede contratarse, negociar directamente con el empleador, sea del país que sea quienes sean las compañías capitalistas esas que vienen a Cuba. Entonces, el régimen cubano, en un acto deliberado de explotación, de servidumbre, de esclavitud moderna, le cobra a esos empleadores el salario según los códigos de la OTI, Organización Internacional de Trabajo, pero te paga a ti la miseria que le paga a cualquier trabajador cubano. Y es sencillo, un ejemplo sencillo de esto es cuando contrataron mano de obra india para construir el hotel en La Habana, y a los indios le estaban pagando $1,000 y pico mensuales, cuando los trabajadores cubanos que estaban alrededor de esa obra, directo o indirectamente, le estaban pagando la miseria que siempre ellos le pagan. Y entonces el Estado, en ese cambio, simplemente se queda con el 70% o más del salario del individuo. Es el mismo hecho con los médicos cuando van afuera. Entonces, cuando el médico se queda, porque se cansó que lo explotaran, entonces lo sancionan con la prohibición de que pueda entrar al país y cosas por el estilo. Entonces, el régimen cubano, cuando le llamamos la atención porque está explotando deliberadamente al ciudadano cubano, se ofenden mucho porque son tan sensibles que se ofenden porque ¿cómo van a decir que explotamos nosotros? Inclusive, lo curioso de todo esto es que en los 225 artículos que tiene la Constitución comunista, en ninguno de ellos habla de esclavitud. No se refiere, hoy en día la mayoría de las constituciones tocan el tema de la esclavitud porque es un hecho. Las leyes en los países democráticos se rigen por los decretos y las normas y los convenios firmados en las Naciones Unidas, los pactos internacionales. Y la mayoría de los dos países han hecho vinculantes la Declaración de los Derechos Humanos, los derechos fundamentales. Entre ellos está incluido la no esclavitud. La esclavitud está proscrita. Pero, curiosamente, en la Constitución cubana, en ninguno de los 225 artículos que tiene, toca el tema de la esclavitud. Pero también en el Código Penal cubano, la Ley 62, en ninguno de sus 348 artículos, toca el tema de la esclavitud. Y la mayoría de la Constitución, de la Ley Penal cubana, toca el tema de la protección de la ley al Estado, de la protección de la seguridad del Estado. Quiere decir que la mayoría de todo el Código Penal cubano es cuestiones de seguridad del Estado y cómo el Estado puede joder el individuo cubano porque no puedes hacer 1000 cosas. Tienes prohibido hacer 1000 cosas, casi hasta respirar. Entonces, mi gente, aquí la cuestión es muy sencilla. Tenemos un Estado padrote que nos humilla, que nos reprime, que nos discrimina descaradamente con leyes que ya hemos visto algunos fragmentos de todas esas leyes, y la única forma de resolver esto es que usted, mi gente, le diga basta ya al sistema. Porque este sistema, con todo esto que ha hecho, ahora ha creado
una división más profunda de clases sociales que de lo que había ya en Cuba. Porque en Cuba el régimen lo que hizo fue eliminar la división natural de la sociedad para crear una masa inerte de serviles esclavos, y en lo que ellos eliminaron la oligarquía, según ellos, tradicional, se convirtieron ellos, los dirigentes revolucionarios, en la nueva oligarquía que rige el país. Porque cuando tus hijos no pueden ir a un viaje en yate alrededor del mundo o usar sus jets privados, los hijos de todos ellos, de todos esos dirigentes, incluyéndolo a ellos, viven de hotel en hotel, de yate en yate, de avión en avión, con sus negocios, sus carros de lujo, todas sus cosas, carretera y pelo suelto, mientras que tus hijos, usted ni siquiera puede ponerle un plato de comida decente en su mesa, porque el salario que te están pagando en una moneda que no tiene valor ninguno, usted no puede comprar los productos de primera necesidad para ponérselos en la mesa a sus hijos, porque el régimen descaradamente se los puso en una tienda para sacar dinero. Entonces, mi gente, es un discurso de una doble moral, un doble rasero, que es increíble. A todo este problema del salario y a todo este problema económico, le podemos poner también un ejemplo de la ley 1312 de migración. El artículo 23 dice: los ciudadanos cubanos residentes en territorio nacional no pueden obtener pasaporte corriente mientras se encuentre comprendido en alguno de los supuestos siguientes. Carece de la autorización establecida en virtud de las normas dirigidas a preservar la fuerza de trabajo calificada para el desarrollo económico, social y científico técnico del país, así como para la seguridad y protección de la información oficial. Quiere decir que si usted es un profesional de alguna materia, usted no puede salir del país porque al régimen no le da la gana que usted salga del país. Y después y si sales y te quedas, después te sanciona con 8 años para que usted no puede vivir en Cuba, usted no puede disfrutar de su familia. Entonces, mi gente, eso es discriminación, eso es apartheid también, porque están violando tus derechos elementales, tus derechos personales a disfrutar del confort de la familia y del bienestar de tus allegados. Todo eso es discriminación. El régimen cubano discrimina políticamente, discrimina económicamente, culturalmente, socialmente y profesionalmente. El régimen cubano, mi gente, ha convertido al cubano en un limonero internacional. Ha convertido en Cuba en la cloaca de cuanto individuo mafioso existe que va a lavar dinero a Cuba. Ha convertido Cuba en un burdel internacional. Ese régimen que se mofa y dice que es protector de los cubanos, que se sacrifica para darle 2 libritas extra de comida al cubano. Pero no te dice que hace 30 años atrás o 40 años atrás te tocaban 10 libras de arroz, te quitaron 5 por solidaridad internacional para ayudar a otros pueblos que habían tenido desastres naturales, pero nunca más te dieron ni el azúcar, ni el arroz, ni los granos que te quitaron. Y ahora muy descaradamente
para tratar de callarte la boca para que no protestes por la metida de pie, porque te están queriendo ver la cara de pendejo, te vienen a decir que te van a dar 2 libras de arroz extra, y si pueden con el sacrificio extra, un poquito más, para tratar de comprar tu silencio, para que no protestes por todas las desbarazadas, toda la discriminación y todo el abuso que comete el régimen cubano contra los cubanos. Y mi gente, nada de estas leyes que yo le he dicho a ustedes fueron dictadas o creadas por Marco Rubio, o Díaz Balart, o el Congreso americano, o Donald Trump. No, estas leyes fueron firmadas en su tiempo por Fidel Castro, el decreto 217, los demás decretos fueron firmados por Raúl Castro, por Díaz-Canel, entonces, y legisladas por el Parlamento cubano, que es el único que tiene derechos legislativos en Cuba, ellos y el Consejo de Ministros. Entonces, mi gente, ¿de qué estamos hablando aquí? Recuerde que todo esto para el día que usted quiera que esto pare. Usted puede leerse toda la legislatura cubana si quiere. Ejemplo de esto vas a encontrar 1.000.000. Lo vives el día a día con la miseria que te asiste. Cuando tú ganas al mes menos de $30, según las Naciones Unidas, ha establecido un límite de $1 al día como línea de pobreza. Al cambio actual, vienen siendo alrededor de 28 pesos dólares el salario mensual promedio de Cuba, porque los jubilados y mucha gente ganan mucho menos que eso. Y ni siquiera el Estado ha podido fomentar el salario que ellos mismos han acreditado, porque no tienen recursos, lo han dilapidado, se lo han chuleado todo completamente. Y ahora recuerde que esto que ellos están haciendo no es para usted, es para tratar de sacarnos el kilo a nosotros, porque si esto fuera para usted, no hubieran hecho nada de esto que están haciendo, no existiera ninguna de estas leyes que ellos tienen, porque todo esto, mi gente, es parte del bloqueo interno que hay en Cuba, no el embargo, que de hecho los americanos tienen todo el derecho del mundo en ponerlo, porque cuando el régimen cubano sancionó la ley 851, le robó a todos los extranjeros que había en Cuba, americanos y no, sus propiedades. Y el gobierno americano está defendiendo los intereses de sus ciudadanos, cosa que jamás el régimen cubano ha hecho, porque nos trata como un perro dentro de Cuba, fuera de Cuba y cuando llegamos o salimos. Entonces, mi gente, es hora de decir basta. Todo esto tiene solución. Tenemos que empezar a pensar en la solución de esto. Para lograrla hay que pasar por 3 puntos. La unidad de todas las fuerzas opositoras. La creación de un plan país o un plan gobierno que incentive al cubano a reclamar sus derechos. Y el pueblo de Cuba en las calles reclamando sus derechos. Y usted puede empezar simplemente reclamando que el régimen anule, derogue todas estas leyes que te perjudican a ti como cubano, como ciudadano, estés o no estés de acuerdo con el régimen. Porque todas estas leyes afectan al que está de acuerdo con el régimen y al que no está de acuerdo con el régimen. A todo el mundo por igual. Porque si algo ha hecho el régimen, y para lo que sí son buenos, es repartir la miseria a mano llena. Quiere decir, mi gente, para terminar, mi gente,
Esta Cuba de hoy, esta Cuba de servilismo, esta Cuba de esclavitud moderna, esta Cuba de desigualdad social, esta Cuba de represión brutal creada por la indominia, la ineptitud de los comunistas en 61 años, no la queremos, no la necesitamos. Como cubanos, como sociedad, tenemos que ser capaces de crear una sociedad donde impere el imperio de la ley, sobre todo. Una sociedad donde todos tengamos garantizados nuestros derechos fundamentales, más allá del color político que seamos capaces y del cual tenemos derecho a vestir. Tenemos que ser capaces de vivir y coexistir en una sociedad donde el Estado trabaje para el pueblo, no el pueblo para el Estado. Y podemos construir esa sociedad con la asistencia de todos los cubanos. Tenemos una responsabilidad como sociedad. Tenemos el derecho y la obligación de procurar los cambios necesarios para lograr esa sociedad donde nosotros y nuestras familias podamos vivir en armonía. Cuanto más rápido asumamos nuestras obligaciones, nuestros deberes, más rápido saldremos del problema donde estamos. Gracias, mi gente, y ahí nos mantenemos en contacto. Socialism promises prosperity, but it delivers poverty. Socialism promises unity, but it delivers hatred and it delivers division. Socialism promises a better future, but it always returns to the darkest chapters of the past. That never fails. It always happens. Socialism is a sad and discredited ideology rooted in the total ignorance of history and human nature, which is why socialism eventually must always give rise to tyranny, which it does. Socialists profess a love of diversity, but they always insist on absolute conformity. We know that socialism is not about justice. It's not about equality. It's not about lifting up the poor. Socialism is about one thing only: power for the ruling class. And the more power they get, the more they crave. They want to run healthcare, run transportation and finance, run energy, education, run everything. They want the power to decide who wins and who loses, who's up and who's down, what's true and what's false, and even who lives and who dies. In short, all of us here today know that there is nothing less democratic than socialism. Everywhere and anywhere it appears, socialism advances under the banner of progress, but in the end it delivers only corruption, exploitation, and decay.